Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llamo. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Hola hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros como un domingo más esta grabación online, porque la situación nos obliga y porque también creo que también nos posibilita a poder hacerlo. Agradezco muchísimo a aquellos que están trabajando detrás de todas estas grabaciones, que son muchos, a los que participan y a aquellos que están siguiéndolo enormemente, porque creo que es importante que la palabra llegue a los que así la buscan, ¿no, verdad? Quiero confirmarles también que durante este mes de mayo las grabaciones serán de esta forma, por lo menos este domingo y posiblemente el siguiente, el día 18, podamos hacer la grabación en la iglesia, pero no será toda la iglesia, obviamente, solo serán los que van a participar en la alabanza y en la grabación del culto, y lo colgaremos online en nuestras redes sociales, así figurarán escritas, identificadas. Porque esperamos a darnos este tiempo que corresponde, y a partir del mes de junio sí que nos vamos a congregar respetando lo que las autoridades, en este caso el Ministerio de Sanidad, nos propone y nos considera que es importante. Vamos a respetarnos, tenemos que ser respetuosos con todo esto. Pero ahora nos toca centrarnos en lo que nos interesa ahora mismo, y es recibir de la palabra. Sí, alguno podrá decir, bueno, vaya título, y posiblemente nos llame la atención ese título: Érase la fe. No es un cuento, no es un relato mitológico, es la realidad. Pero es importante que centremos en la palabra fe, que es la que vamos a compartir. Si no tenemos fe, creo que poco podemos estar aquí recibiendo o escuchando. Ahora, creo que hay una serie de preguntas que ocasionalmente, tanto los que la tienen como los que no la tienen y buscan de Dios, sí que es cierto que igual hay que redactar o rediseñar esa respuesta, porque es importante que la entendamos. Vamos a hacer una serie de preguntas. Yo lo que quiero que nos preguntemos en esta mañana es, o te pregunto, si en alguna ocasión has tenido que tomar una decisión firme en la que tuviste que para ti esa decisión fue significativa e importantísima y que al final tuviste que realizar. ¿Tenías claro qué es lo que querías? ¿Creías que podrías hacerlo? Posiblemente sí lo creíste. A eso le llamamos tener fe. Tener fe en uno mismo. Cuando el objetivo está definido, sé lo que quiero hacer, tengo el deseo de cumplirlo y tomo la decisión de hacerlo. ¿Cuántas veces decisiones como esta nos hablan de un acto de fe en uno mismo? Pero eso es un acto de fe en uno mismo de forma coherente, cuando hemos pensado, hemos planificado, lo hemos sentido, hemos tenido el deseo de hacerlo y por último lo hemos llevado a cabo. Eso es un acto de fe coherente en uno mismo. Pero la fe en nosotros mismos, como en todo lo que nos ofrezca, es una fe limitada. Y voy a ser claro en eso. Miren, la fe que podemos tener en nosotros mismos o en alguien que nos ofrezca algo es limitada porque es humana. Y todo lo humano es limitado. A veces nos condicionan, nos limitan nuestras emociones, nuestras circunstancias. A veces no somos nosotros los que nos limitan, sino son otros los que nos afectan y nos limitan también. Así que yo creo que al margen de lo que podamos hacer, que es loable y es considerable como humanos, tenemos que ser conscientes de que no todo lo que tenemos
o no queremos, o no nos podemos creer capacitados para poder conseguir todo aquello que queremos. Yo ahí destierro un poco este tipo de manuales de autoayuda que están muy bien, de autoconcepto que están muy bien, que es importante manejar esas herramientas, pero a veces nos equivocan, nos engañan. Pero no solo son los manuales de venta, de comercial que se publica al respecto sobre lo importante que tú puedes conseguir, que no te tienes que marcar límites. Nos los llevamos a la publicidad. Nada es imposible. Eslogan claro para muchos artículos. O porque lo valgo. Son los artículos que quizás definen. Tú lo puedes conseguir. Tus sueños pueden ser realidad. Tú eres tu único límite. Y frases como esta que comercialmente nos bombardean para poder captar de nosotros otros intereses, no para desarrollar la fe en uno mismo. Son engañosos, son destellos efímeros que no son ciertos y que nos hablan de que no tenemos que marcarnos nuestros límites. No tenemos límites y es incierto. Sí que tenemos límites. Pero hay algo que enmarcado en el contexto bíblico nos dice, y dice en su palabra que para Dios nada es imposible. Ese eslogan, márcatelo, nada es imposible para Dios. ¿Por qué? Porque para eso es necesario, para conseguir entender esto, es necesario tener fe. Vamos por partes. Vamos a ir a la definición. Se define la fe como la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación a algo o a alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Tener fe en alguien es no cuestionar que está esa persona que te lo puede, o alguien que te lo pueda dar, sencillamente es creerlo, es tener confianza que eso se va a cumplir. Y aquí vamos a empezar a lanzar nuestras primeras preguntas. La primera es, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es necesario volver a la palabra para poder definir la fe. Y en el concepto más amplio, poderosamente nos llama la atención el pasaje de Hebreos 11, versículo 1, que dice, la fe es la garantía en lo que se espera, la certeza de lo que no vemos. Dicho de otra forma, es tener fe, significa tener confianza en que el Señor va a cumplir lo que ha prometido. No solo es desearlo, porque que eso suceda, no puede ser solo una muy buena intención de nuestra parte, estar convencido de que lo que le hemos pedido al Señor, en su absoluta confianza en Él, no nos va a conceder, y que es capaz de cumplir todo lo que Él se ha comprometido. Y lo dice en su palabra, no hay promesa en la Escritura, en la palabra de Dios, que Él no haya cumplido, y las que aún no se han cumplido es porque está esperando que llegue el momento de la segunda venida. Fiel es el que prometió. Habla de la fidelidad. Nos dice en Hebreos 11:23, ¿no? ¿Verdad? Bien. Vamos a buscar varios ejemplos que podemos entender. ¿Se acuerdan de la figura del apóstol Pablo? Hemos hablado de él en cultos anteriores, en mensajes anteriores, y en varios textos bíblicos, tanto sea en Gálatas 1:23, donde manifiesta y dice claramente, voy a resumirlo, que ha cambiado la forma de vivir que tenía antes, el estilo de vida que tenía antes, y ahora sigue otra fe. Antes estaba enmarcado en un planteamiento de luchar por costumbres y rutinas y por tradiciones, y se centra en la otra fe, en la fe que conoce. Ahora su estilo de vida es una nueva fe, una fe en Dios. En 2 Timoteo 4:7 también nos dice, al final he luchado la batalla, he guardado, dice al final, he guardado la fe. Qué maravilloso. Y en Colosenses 2:7 nos dice que habla de que es una fe enseñada, y que ahora esa fe que ha sido recibida por el apóstol Pablo, como la que hemos recibido nosotros que tenemos fe en Dios, esa fe ahora se convierte en nuestro estilo de vida. Por lo tanto, la primera mención que hace el apóstol Pablo a lo que es la fe es que dice que es un estilo de vida. Buscar la voluntad de Dios es confiar en Dios plenamente. Y para ello es necesario tener una relación con Dios. Eso habla del estilo de vida, de la forma de convivir, de pensar, de actuar, de sentir. Si todo gira en torno a Dios, podemos decir que tenemos fe en Dios, porque tenemos tanta sintonía con Él, que sabemos lo que pedimos porque Él busca lo mejor para nosotros, y su Espíritu nos habla a nuestro Espíritu y nos dice, esta es mi voluntad. Y como queremos hacer su voluntad, hacemos y somos obedientes a ello. Otro pasaje que nos puede ayudar mucho. Cuando Jesús sana al siervo de centurión, en Mateo 8,
capítulo 8 de Mateo, versículo del 5 al 12, nos relata la situación donde el centurión se encuentra con Jesús y dice, Señor, por favor, tengo a mi siervo paralizado, enfermo y está muy mal, y yo quiero que tú lo sanes. Y el Señor dice, sí, bueno, yo iré y lo sanaré. Y es curioso que en este pasaje la respuesta que sorprende al mismísimo Jesús, la respuesta del centurión cuando le dice, no hace falta, Señor, que venga. Yo soy hombre de autoridad, y cuando le digo a este haz esto y al otro haz lo otro, y tráeme esto y vete a tal sitio, y lo haces por obediencia a la autoridad. Y yo sé que con solo una palabra de tuya, que tú lo digas, se puede cumplir. Y el Señor llama la atención de esta actitud de fe. La actitud de fe va a implicar, por lo tanto, que la palabra de Dios, que tiene poder la palabra de Dios, y es creer que lo que la palabra de Dios dice es real. Y yo creo en eso. Si yo creo que es real, que es palabra de Dios y que se cumple, se cumplirá. Reconoció que confiaba en Dios, que Dios tenía el poder y la autoridad. Qué importante es. Y bueno, hay un pasaje que nos sorprende muchas veces, ¿no verdad? Cuando Abraham es llamado por Dios para que haga sacrificio y se va con su siervo, con el material necesario para hacer el altar, el sacrificio, y no lleva animal, y solo lleva a su hijo Isaac. Y en un momento determinado le dice a los siervos, quédense aquí, y le dice a su hijo, coge la madera que necesitamos para el sacrificio y subamos. Y se apartan. Es curioso ver cómo el hijo en un momento determinado le pregunta, pero padre, si yo tengo, aquí está la leña, pero ¿dónde está el animal que va a ser sacrificado? Y ahí es cuando vemos la respuesta de Abraham. Obedeció. Entendió su hijo que él iba a hacer el sacrificio. Y cómo el Señor lo libra de este momento. Es curioso que también que en el versículo anterior, en el versículo 5, esto sucede al final del texto que hemos citado, pero en el versículo 5 Abraham se dirige a su siervo y le dice, espérenme aquí que volveremos. Y solo iban Abraham e iba Isaac. Sabía por fe que tenía en Dios que el Señor tenía el control de todo, que no iba a permitir que su hijo muriese, pero sí tenía que haber un acto de obediencia hasta el último momento cuando estuvo a punto de sacrificarlo. Si resumimos todo esto, podemos decir que la fe tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de vivir, con unas pautas marcadas y definidas. Es confiar en la palabra de Dios, es tener lo que Dios quiere, buscar hacer su voluntad, es confiar en lo que la palabra dice sin dudarlo. Pero además es reconocer que la palabra de Dios es verdad y que Dios tiene autoridad por medio de su palabra, tiene poder. Y es un acto de obediencia hacia Dios. No podemos cuestionar lo que Dios nos dice. Y como conclusión, entendamos que Dios siempre tendrá lo mejor para nosotros, la respuesta apropiada para nosotros. Siempre busca lo mejor para su creación. Bueno, esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es, sí, ya sabemos lo que es la fe, pero ¿cómo es la fe? En la Biblia nos dice claramente cómo es la fe. Y la fe nos dice, vamos a usar varios textos bíblicos. ¿Por qué usamos el texto bíblico? Porque estamos hablando del poder de la palabra de Dios y tenemos que responder con la palabra. Y vamos a tener varios textos que irán entendiéndolo. La primera consideración a tener en cuenta es que la fe es la certeza, dice en Hebreos 11.1, es la certeza de que recibimos algo que aún no tenemos, nos está diciendo, ¿no verdad? Dicho de otra manera, se basa en la certeza de que Dios, que es el objeto de nuestra fe, es el centro de nuestra fe, hará lo que esperamos a su manera y a su tiempo. Por eso a veces hay la contradicción. ¿Por qué Dios no me concede esto? Porque no es su voluntad, porque no es el momento. No podemos ser niños caprichosos, con antojos, que queremos hacer las cosas. No, pedimos siempre conforme a la voluntad de Dios. Hasta el Señor Jesucristo en la cruz dijo, bien me hubiera gustado que pase de mí esta copa, este dolor. Sin embargo, hágase tu voluntad. Por la fe también agradamos a Dios y mostramos así su confianza en sus promesas. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 leemos, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa
a quienes lo buscan. Qué maravilloso este texto bíblico, ¿no es verdad? Esto es lo único real, la confianza que tenemos en Dios, pues solo Él puede concedernos lo mejor para nuestra vida y busca que seamos agradables ante Él. Es importante entenderlo claramente. Su mayor deseo, su mayor empeño para que lo podamos entender es tu vida y es la mía. Es que busquemos lo mejor para nuestras vidas y es buscarlo a Él. Pero también podemos decir que la fe es como la respuesta, a un Dios real que se nos revela de diversas formas porque anhela que le conozcamos. Y eso lo dice en Isaías 45, versículos 5 y 6, dice: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente y occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Lo afirma la palabra, no hay otro Dios. No hay discusión, porque también Dios se nos revela ante nosotros y nos dice: solo soy yo el único Dios al que debes adorar. Si le das la oportunidad, podrás experimentarlo y podrás sentir la fortaleza y la confianza que Dios te da. Y si tú ya tienes la fe agarrada a Dios, agárrate firmemente, porque Él va a bendecirte grandemente en tu vida. En Romanos 1:17 también nos dice: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en 2 Corintios 5:7 nos dice: por fe andamos, no por vista. El Señor se va a revelar por fe. La fe tiene más poder que la vista, porque la vista es humana y limitada, y la fe va más allá de lo que podamos ver con nuestros ojos. Y no se queda aquí la Escritura, también nos dice en 1 Corintios 2:14: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Bueno, ya sabemos para qué es necesaria la fe, cómo es la fe y qué es la fe, hemos dicho. Pero viene la siguiente pregunta, la tercera pregunta: ¿cómo se adquiere la fe? Vale, yo quiero que nos paremos en esto. La fe, lo primero que es importante, es que es un regalo de Dios. En Efesios 2:8 leemos: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No depende de tu mérito, ni de tu esfuerzo, ni siquiera depende de lo capaz o formado que hayas podido estar, porque si no, te creerías merecedor de eso. Y así no es como funciona la fe. Nos dice en la Escritura: porque por gracia ustedes han sido salvos, mediante la fe. No depende sino de la fe que tengas en Dios. Dios puso la fe en el corazón del ser humano cuando nos diseñó, pero de nosotros depende dónde enfocamos esa fe. La pregunta sería: ¿dónde pones tu fe? ¿En el ser humano? ¿En la capacidad humana de sabiduría, de inteligencia? Está limitada. Creo que recientemente lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando en muchas ocasiones. Es verdad que es maravillosa la mente humana y las posibilidades que humanamente hemos conseguido, que el ser humano y la humanidad ha conseguido. Es maravilloso ver cómo hay avances tecnológicos, médicos, científicos, educativos, espectaculares y maravillosos. Eso no debemos dejar de reconocerlo, pero sigue hablando de una capacidad limitada, porque Dios tiene el control de todo. Y aquí es donde tú tendrías que preguntar: ¿en qué confías? Miren, a principios del siglo XIX, como del XVIII, vamos a poner cualquier siglo, había una serie de conocimientos que se consideraban como inamovibles y que no iban a cambiar. Ya decían en la Edad Media, cuando que la Tierra era plana, aunque hoy algunos quieran volver a discutir este tema, y después se ha comprobado que no. Si cuando a veces el ser humano da de forma tajante su posición y su visión de un tema, resulta que pasado el tiempo se descubre todo lo contrario. ¿Dónde pones tu fe? ¿En qué confías? Dicho de otra manera.
Muchas cosas, muchas personas te pueden prometer muchísimas cosas. Te pueden ofrecer inmensa cantidad de cosas. Incluso te lo pueden prometer. La pregunta es, ¿te lo cumplirían siempre y al 100%? Estamos acostumbrados a ver engaños al respecto. Cuando accedes a comprar algo siempre hay la letra pequeña que ni te cuentan ni te dicen y al final no es todo lo que te habían prometido. Hay una falta de transparencia y de claridad al respecto y nos creemos los que nos vienen. Incluso hay muchas religiones que engañan y que manipulan y sectas que tienen que aprovechar estas circunstancias para beneficiarse económicamente de las necesidades espirituales del ser humano. Y hay muchos que pretenden engañar y manipular. Sin embargo, Dios te dice que en Él lo cumplirá al 100%. Te da todas las garantías para que lo podamos entender así. Fíjate hasta qué punto. Sin embargo, es necesario que podamos entender eso cuando tenemos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y nos da la garantía de vida eterna. No solo, y aquí es donde nos fijemos, no solo nos dice que tenemos fe en Él, sino que esa fe en Él podemos garantizar y tener la salvación. Y la salvación implica tener vida eterna. No conformarnos solo con el beneficio del día a día que tenemos, sino que sea el momento que sea que cuando el Señor así nos llame, sabemos a dónde vamos. Y tenemos la confianza, la fe de que estaremos cara a cara con Él para toda la vida eterna. En Romanos capítulo 12, 3 también nos habla de cómo debe ser la medida de la fe de cada uno. Dicho de otra manera, tener fe en Dios va a requerir humildad, someternos a Dios. Y por la fe en Él podemos encontrar primero nuestros límites y reconocer que le necesitamos a Él. Y es entonces cuando queremos vivir en la forma que Él nos propone. Y ahí vemos y entendemos perfectamente que eso es beneficioso para nosotros. Cuando nos equivocamos, cuando entendemos que las cosas son como nosotros queremos, es cuando estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y eso es pecado. Y hay veces que esa palabra tiene un peso considerable en nosotros. Y pecar viene del griego, que tiene que ver con acertar, en una diana acertar el blanco, el punto central. Y pecar significa cuando tú al tirar y apuntar a lo que quieres te equivocas y erras, no das en el punto clave. Dicho de otra manera, pecar no es más que no acertar con la voluntad de Dios, sino entender y desviarte, entender que te vales de ti y entender también, comprobar, que te has equivocado y que te alejas de la voluntad de Dios. Eso es pecar, errar, no ir conforme a la voluntad de Dios. Pero la fe también actúa cuando recibes la salvación y afectará en todas las áreas de tu vida. Mira, cuando tú has tomado la decisión de aceptar al Señor y decir, Señor, tú eres mi Señor, en ti confío y quiero que tú seas mi guía y acudo a tu palabra para comprobarlo. En ese momento tienes tú, es un acto de fe que te vuelcas a Él. Dice en Romanos capítulo 10 y versículos 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Nos está diciendo, la fe se inicia en lo más profundo de nosotros, en el corazón. Dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y ahí es cuando un corazón que dirige la fe al Señor y permite que Él more en su vida, está impulsado, está inevitablemente llamado a compartirlo. Cuando tenemos una bendición grande en nuestra vida, lo comunicamos, lo compartimos. Y esto es lo que nos hace cuando entendemos y cuando confesamos que el Señor Jesús es nuestro Señor. Entonces cuando deseamos compartirlo. A medida que vamos creciendo en la fe, aquellos que estamos creciendo día a día, no es un proceso donde tiene un fin. No, estaremos creciendo en la fe hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pues a medida que crecemos en la fe, esto va a implicar que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso nuestras decisiones, sean consensuadas con el Señor. Busquemos la voluntad de Dios, pensemos a su manera y por lo tanto busquemos incluso en la palabra para poder comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Y llegado a este punto, es la última pregunta que te planteo en esta mañana.
¿Para qué necesitamos la fe? ¿Cuál es la importancia de la fe? Primero es que recibimos el perdón y la salvación. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la fe recibimos el perdón y la salvación. Somos perdonados por Dios y como tal recibimos el regalo de la vida eterna. Pero también por la fe recibimos a Jesús en nuestros corazones. En Efesios capítulo 3 y versículos 16 y versículo 17 leemos así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y dice en el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo el conocimiento, a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense, recibimos al Señor Jesucristo y es por fe que Cristo habita en nuestros corazones. Pero además no se queda ahí, sino que con la fe, por medio de la fe, podemos vencer al mundo y nuestras luchas estarán fortalecidas en la fe. Dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Qué maravilloso nuevamente este texto que nos anima a entendernos. Y en Romanos, también continuamente en el libro de Romanos vamos a comprobar cómo habla de la fe, de la confianza, del carácter del cristiano. Pero la fe también es parte de la armadura. Lo vimos nosotros, ¿se acuerdan? En vídeos anteriores sobre el escudo de la fe. No vamos a estar solo en la batalla. Quiero que lo entendamos así. No estaremos solo en la batalla. No estarás solo en la batalla. Vamos a estar equipados. Ya estamos equipados para vencer nuestra lucha espiritual. Aquella lucha que no tiene que ver con que cómo llego a fin de mes o quién me está cuestionando y criticando. Tiene que ver con nuestra madurez y nuestro carácter y cómo el enemigo va a estar presionándonos continuamente para ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la lucha que tenemos. Y la fe, es importante que entendamos, abre la puerta para experimentar milagros. Sí, Dios, por fe, nos da la certeza de hacer hasta lo que parece imposible, para que obre en ti e incluso te sorprenderá. Hay veces que estamos queriendo buscar milagros, como decía Albert Einstein, y a veces nos olvidamos que los milagros los tenemos en todos lados. La fe, también es importante que entendamos, nos hace diferentes. Somos nacidos de nuevo. Y lo dice así en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. El Señor nos está diciendo, descansa en mí, porque ahora tu vida va a ser diferente. Eres una nueva criatura. Y fíjense hasta qué punto somos nueva criatura. Porque a medida que conocemos más del Señor, vamos cambiando. Porque queremos agradarle a Él. Nuestra vida ya no era como antes. Vivíamos en la oscuridad. Había muchas cosas que no entendíamos, que confundíamos, que entendíamos que era de una manera determinada. Pero el Señor, por medio de Jesús en nuestras vidas, nos da claridad. Vemos con los ojos de la fe y tenemos la capacidad de discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Mire, para concluir, tanto aquellos que tienen fe en el Señor, sigamos manteniéndonos firmes en el Señor. Entendamos que en Él tenemos la fortaleza y sigamos creciendo paso a paso con Él hasta que Él así nos llame a su presencia. Pero también aquellos que necesitan de la fe, que no han tomado esta iniciativa de buscar al Señor, les animamos continuamente a buscarlo, porque somos llamados a este mundo para compartir y para contar a otros lo que nosotros tenemos. Y si tenemos el gozo, queremos que tú también recibas ese gozo. Recuerda algo, la fe es necesaria para entender una relación de confianza con Dios. La fe se convertirá en tu estilo de vida, donde Dios te guiará y donde buscarás hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. La fe va a requerir de ti obediencia hacia Dios, porque tienes que confiar en lo que Él dice en su palabra.
Es un regalo de Dios que te ha dado y que te da y que le agrada que así sea. Porque así entenderás lo que es de Él y lo que no quiere de Él, lo que no quiere Él. La fe es poderosa, la fe es vital. Nos da la firmeza en la vida para saber afrontar los momentos duros en la vida. Te salvará del desorden, importante, y de las luchas. Y te ofrecerá siempre, dice en la Escritura, ante las luchas una salida, una posibilidad. Serás otra persona. Solo por fe en Dios, Él moverá y actuará en ti de una forma maravillosa. Y crecerá tu fe. Y poco a poco, por medio de la relación diaria con el Señor, podrás comprobar lo maravilloso que es tener la fe en Dios. Además, recuerda algo, la fe es gratis. No depende de tus méritos, de tus capacidades, tu intelecto o de tu ignorancia. No depende de nada de eso. Depende de la gracia, de ese acto de regalo, porque el Señor así lo quiso. Eso es la gracia, porque Él deseó hacerlo así, no porque tú merecieses eso. Ahora, eso sí, Él nunca te va a obligar a tener fe en Él. Es una decisión solo tuya. Solo es necesario confesar con tu boca y creer con tu corazón que Jesús murió y resucitó. Así lo hizo Dios con Él, resucitó para dar sentido a lo que creemos. Oremos. Padre, en tus manos nos ponemos agradecidos de corazón. Y yo te pido por los que estamos creciendo en la fe en ti, Señor, para que tú nos mantengas firmes, Señor. Gracias por tu palabra, porque confiamos y descansamos en ti, Señor, y porque sabemos que en ti tenemos todas las respuestas. Pero yo te pido por aquellos que aún no han depositado su fe en ti, Señor, que te busquen, Señor, que encuentren la posibilidad de tener una relación personal. Toca sus corazones, Señor, que tu Espíritu obre en ellos y que entiendan, Señor, que es importante vivir contigo para poder vivir eternamente, porque contigo, Señor, cada prueba de la vida se afronta de una manera positiva y edificante, Señor, y porque tú siempre das respuesta a nuestras mentes, a nuestros corazones, para saber actuar de la mejor forma, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de los que nos escuchan, para que puedan buscar de ti. En tu nombre te lo pedimos, agradecidos de corazón. Amén. Yo te animo, y termino con esto, a que busques del Señor, a que deposites tu fe, aquello en lo que quieres confiar, en el que te da el 100% de las garantías de éxito en nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Que
Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.